Cerramos el octavo simposio internacional multidisciplinario de estudios sobre la memoria con el homenaje a nuestro querido compañero doctor Enrique Pérez Castillo, y doy el micrófono a la doctora Patricia. Gracias a todos por estar aquí. No puedo ni siquiera articularles ni terminar de decirles el enorme honor que de alguna manera u otra terminé siendo yo, y agradezco este gesto para el doctor Enrique Pérez, maestro de muchos de nosotros, ¿sí? Colega de algunos de nosotros, pero eso sí, estoy segurísima de que amigos de todos nosotros, ¿no? Entonces, me acompañan, y eso me da muchísimo gusto que me acompañen, Juan Carlos Canales, Manny, Andrea, Nino y, por supuesto, Gerardo, ¿sí? El maestro Gerardo del Rosal. Perdonen ustedes la falta de formalidad en esto. Creo que así lo hubiera querido Enrique, ¿no? Mientras escuchaba la última discusión que se generó, no pude evitar pensar de que así hubiera querido ser despedido o homenajeado Enrique, con una fuerte discusión, con desacuerdos, siendo muy puntual en algunas cosas, y bueno, no siempre estar de acuerdo en estar en desacuerdo, ¿eh? Siempre la vida, la convivencia con Enrique estuvo llena de desacuerdos, acuerdos, recuerdos, olvidos, todo esto que fueron temas del día o de las jornadas que la doctora Victoria Pérez, Vita, ¿sí?, preparó para todos nosotros. Muchas gracias, Vita, por preparar todo esto, ¿sí? Bien, vamos a hacerlo de esta manera. Estamos todos entre amigos, ¿sí? Entonces, y todos tendrán algo que compartir de Enrique. Entonces, ¿por qué no empezamos los recuerdos entre los que estamos aquí, que de alguna manera fueron convocados así de manera directa para que iniciaran esta sesión en memoria de nuestro querido amigo Enrique? Llego tardíamente a este evento y me encuentro que es un evento sobre la memoria, el perdón, el olvido, la justicia, que es un tema que me interesa mucho desde muchas dimensiones, desde el individual hasta la historia familiar. Yo soy hijo de exiliados políticos que vieron las persecuciones, la guerra. Mi familia, mi abuela materna, vivió la Guerra Civil Española con 8 hijos sola y salieron de España en el 42 y tuvieron que atravesar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el tema de la memoria, de la reconstrucción de la historia, es para mí fundamental. Y entonces, bueno, lamento no haber llegado a tiempo y me atreví a intervenir en el evento porque es un tema que me toca, pero además con la agradabilísima sorpresa de que María Cristina fue alumna mía en preparatoria. Y es verdad, me salvaste gran parte de la vida, porque también fui maestro de Euclid Castañón en la UDLA y me siento avergonzado. Es decir, yo digo, bueno, ¿qué hice para generar ese monstruo? ¿No? Y de otros políticos mexicanos. Lo terrible para mí es que Euclid Castañón fue alumno mío en un seminario sobre Foucault y el biopoder y la soberanía. Un seminario de filosofía política sobre el poder, donde veíamos particularmente a Schmitt, a Foucault, a Agamben. Y entonces yo dije, bueno, qué monstruos queda uno, ¿no? Bendito Dios que uno también participa en la inteligencia de un ser humano como María Cristina. Bueno, en efecto, recientemente murió Raúl Dorra, también un amigo y entrañable maestro
Entonces escribí una nota en Facebook preguntándome muy freudianamente, no solo a quién perdemos, sino qué perdemos con aquellos que perdemos. Y no solo perdemos una persona concreta, perdemos un mundo de referentes comunes. Algo más que esa persona perdemos. Eso es lo que planteaba Freud en la melancolía, contrastándolo con el duelo. Es decir, en la melancolía no sabemos qué perdemos, pero sí a quién perdimos. Yo, como no quiero exaltar ni perdonarle todo a Enrique Pérez, porque era un hombre complejo, yo les voy a contar cómo lo conocí, porque también está ligado a otra figura en este país. En 1988 yo llegué a vivir a Cholula y a trabajar a la UTLA y a la UAP. Me tocó hacer los eventos de los 20 años del 68 y andaba por aquí Marcelino Perelló. Marcelino Perelló fue una de las figuras más contradictorias del movimiento, acusado de haber vendido el movimiento, una serie de cosas insostenibles, pero fue sin duda la figura más atractiva del 68. Después, hace un par de años, acabó destrozado por una serie de declaraciones insostenibles, estúpidas, que realmente lastimaron a las mujeres, y entonces se le condenó a Marcelino, verdaderamente se le estigmatizó, pese a ser una de las figuras más interesantes desde el 68 hasta antes de su muerte. Y entonces nos hicimos muy amigos, Marcelino y yo, uña y mugre, fuimos uña y mugre a partir del 88. Compartíamos el amor por Lacan, la Guerra Civil Española y el billar. Si no estábamos hablando de Lacan, si no estábamos hablando de la Guerra Civil Española, de todas las contradicciones que implicó la Guerra Civil, estábamos en el billar. Éramos unos vagos. Y una tarde me dice, oye, Juan Carlos, te voy a presentar un tipo bien simpático, rarísimo, ¿no? Loquísimo. Yo dije, no, puta, después de ti debe ser algo excepcional, ¿no? Porque tú me presentes a alguien así. Entonces me dice, vente, vamos a Cholula, y fuimos a casa y me presentó Enrique Pérez, que vivía junto enfrente de la iglesia principal de Cholula, la Casa Vieja, y desde ahí nos hicimos muy cuates, con todas las contradicciones que implicaba ser amigo de Enrique Pérez, ¿no? Porque tampoco, vamos a decir, ay, tan lindo el Enrique, con un carácter tan dulce, era tan amable siempre, no. Pero me parece que uno tiene que plantearse que así es la vida y que así uno quiere a los seres con los que estamos cerca. Entonces, con Enrique siempre tuve una relación llena de contradicciones entre el amor y el odio, para recuperar a los latinos, ¿no? Odite Tamum, y realmente nos frecuentábamos poco. Qué bueno, porque si no nos hubiéramos acabado matando. Eso que digo yo de Enrique lo ha de haber dicho de mí él, ¿no? Es un tipo insoportable, vanidoso, peleonero, etcétera, etcétera. Pero creo que esas pocas veces fuimos muy importantes el uno para el otro, porque éramos el paño de lágrimas uno de otro. ¿Sí? Él me contaba sus desventuras amorosas y yo le contaba las mías, ¿no? Entonces tuvimos una relación de solidaridad, de consuelo mutuo, y eso fue lo que nos unió accidentadamente. Desde luego, Enrique tenía una vida todavía más desventurada en términos amorosos que la mía, infinitamente. Y era parte, pues, de esa relación, y era parte de su vida. Por suerte, para el psicoanálisis no se moralizan los equívocos amorosos. No es bueno ni malo andar con alumnas,
no es bueno ni malo andar con mujeres más jóvenes cuando uno ya es más viejo. Entonces yo nunca tuve ese problema con Enrique de moralizar sus actitudes y sus cuestiones amorosas, ¿no? La última vez que lo vi fue en casa de Patti, el 25 de diciembre del año pasado. Me alarmó mucho porque lo vi totalmente derrotado. Pese a que era un hombre de 74 años, no era realmente viejo, salvo para los muy jóvenes aquí. Lo noté muy derrotado, muy cansado, muy frágil. Incluso lo quise llevar a Cholula, no aceptó, me esperé a que cogiera un taxi y le pedí, cosa que solo le hago a mi hijo, le pedí que me hablara cuando llegara a su casa. Es decir, ante la fragilidad, ante su incapacidad, no su torpeza, y como está la situación en este país, yo dije, háblame, nada más llegues a tu casa. No volvimos a hablar, bueno, esa noche hablamos, no volvimos a vernos hasta la noticia de el accidente que tuvo y 2 semanas después su muerte. Yo creo que Enrique estaba muy cansado y que inconsciente o conscientemente se detuvo allí, ¿sí? Y está bien, ¿sí? Está bien. Cuando sufrió el accidente y bueno, que murió, creo que te lo dije a ti, Patti, yo dije, qué bueno que se murió, porque hubiera tenido una vejez muy difícil, era un hombre con muchas limitaciones, con actitudes muy negativas ante el mundo, y qué bueno que se murió porque hubiera sufrido mucho, ¿no? Desde luego, aunque no éramos uña y mugre, te repito, tuvimos una relación de mucho cariño. Cuando él tenía alguna bronca, me hablaba, como creo que le hablaba a muchos, no solo a mí, no quiero adueñarme, solemos adueñarnos de los muertos, ¿no? Y es absolutamente inmoral. Pero yo no me adueño de los muertos son de mucha gente, no míos nada más. Entonces, bueno, sí, desde luego, cuando se murió, digamos, repasé muchas cosas que vivimos desde el día que fui con Marcelino Perelló, que después me dice, pero qué cabrón el Marcelino, y qué cabrón yo estarlo diciendo, ¿no? Vamos a conocer un tipo que está re loco. Pero tantas cosas, nos tocó vivir uno de los peores momentos en esta universidad, Enrique y a mí, que fueron precisamente los finales de los 80s, la caída del malpiquismo, el caos que fue esta universidad, y también lo vivimos muy entrañablemente. Desde luego no compartíamos una posición política, ¿no? No compartíamos los mismos libros. Yo nunca he sido admirador de la hermenéutica, perdón, ni de la fenomenología. Es más, soy un verdadero antifenomenólogo, ¿sí? Y más ahora que en la UAP se ha impuesto Heidegger y todas estas cosas, ¿no? Entonces, esos son los recuerdos que tengo de Enrique, pero qué bueno que estén ustedes así, pese a cómo fue Enrique, porque eso es el amor. Es decir, el amor no se demuestra cuando uno es la persona ideal, ¿verdad? Como nos lo quieren vender las televisoras, el cine de Hollywood. Te amo porque eres el mejor de los hombres, o te amo porque eres la mejor de las mujeres. No, entonces no me amas, me quieres como perrito, ¿no? E igual con los amigos. A los amigos no se les quiere solo por el lado positivo, luminosos. También está ahí ese lado oscuro en la vida de los seres humanos que también nos ata a ellos, ¿sí? Yo lamento de Enrique, lo único que lamento de Enrique, y ya con esto acabo, es que no haya dado una obra mayor, ¿sí? Porque era un hombre muy inteligente, era verdaderamente un tipo brillante, se veía en el modo en que hablaba inglés, y eso creo, digamos, que hubiera podido dar una obra mayor, que
que hubiera podido formar de otro modo, no solo en el aula universitaria, sino de otras formas que uno forma a estudiantes, a gente que lo lea a uno en medios masivos, en el Facebook, en debates públicos, y ahí era un hombre más retraído. Eso es lo único que lamento, pero por lo demás disfruté y sufrí, como todos ustedes, la amistad de Enrique. Y con eso me quedo, con esas dos partes, ¿no? Y creo que finalmente Enrique, sea de modo inconsciente o haya sido por la cantidad de medicamentos que tomaba y que le provocaron un traspié en la escalera, pero bueno, eso puede ser una cuestión inconsciente, decidió bajarse del autobús o bajarse del camión, y eso está bien, ¿sí? Uno tiene que respetar las elecciones, sean inconscientes, si uno tiene que hacerse cargo de las elecciones, aunque sean inconscientes, eso lo decía Freud, ¿sí? Y entonces él decidió cortar su vida aquí, y qué bueno, ¿sí? Me alegra y no tengo más nada que decir, salvo que también nos peleábamos mucho. Cuando yo andaba tronado, él se convirtió en mi papá regañón, y cuando él andaba tronando, yo era su papá regañón. Y gracias por estar aquí, gracias a Patti y a todos ustedes. Bueno, gracias a todos. A ver, arrancar es la parte más difícil y terminar después será igual de difícil darle un cierre. Entonces, perdón la poca estructura de lo que voy a decir, también porque tenía una idea de lo que decir, lo tenía como planeado para no perderme, y al final de cuentas también comentarios sobre lo que acaba de decir el doctor Canales me llevan a otros pensamientos. Estoy de acuerdo que faltó la obra mayor del doctor Enrique. Yo no lo he conocido ni por sus escritos, ni por sus clases formales y su curso como los compañeros que lo tuvieron en maestría. Tuve el honor de ser elegido como alumno para la dirección de mi tesis, junto aquí con el hermano Nino. Y literal, éramos una pequeña familia, Nino, el doctor Enrique y yo, frente a los libros que escogía el doctor Pérez para nosotros. Y yo, en ayunas total de textos de filosofía de cierto peso, me encontré literalmente traumado la primera vez que vi a esas dos columnas de las ciencias del lenguaje, la antigua del doctor Pérez y Nino, que me impresionó, digo, más allá del compañero simpático que todos conocemos, sabemos también algunos de sus grandísimas competencias de ciencias del lenguaje, y ahí me encontré ellos comentar página por página, párrafo por párrafo, El otro como uno mismo, de Paul Ricoeur, nada menos. Un libro que el mismo doctor Pérez, a final, o sea, cerrando la última página 3 meses después de haberlo leído página por página, en particular Nino, los importantísimos comentarios del doctor Pérez y unas partes. Me tuve que acostumbrar a la fuerza o perdí la oportunidad de estar en el doctorado yo mismo. El doctor Pérez reconoció al final, escogí un libro bien difícil, sí me costó. Creo que no la voy a repetir esta experiencia. La hicimos, la pasamos, pero no la voy a repetir, me costó. Entonces, bueno, y entonces para mí fue literal un bautizo de fuego. O sea, yo que nunca había estado en textos de tal complejidad, lo máximo era la Penguin Reader de la literatura inglesa, que el doctor Pérez además me demostró conocer bien, porque cada vez que hablamos de literatura inglesa me demostró haber tenido mi mismo background con la solidez de su generación, entonces, con todo de Ubi Mayor. Bueno, a final de cuentas, los libros que escogimos me formaron con lo que soy. Me habría gustado ser formado más, pero el doctor Pérez, como un buen padre, intelectualmente, desde el punto de vista del doctorado, es un padre que en cierto momento te dice, te clava a la alberca y te dice nada, o te empuja y te dice camina. Y a mí lo hizo brutalmente. Me puso ahí a escribir mi tesis
y me daba poquísimas indicaciones de está bien, está mal, poquísimas, hasta que ciertos momentos estaba ahí leyéndole 30 páginas que había avanzado yo en un mes del protocolo o algo así, y él esperaba que me hiciera un comentario, y al final está bien, cambia solo esa introducción que es un poquito hiperexplicativa, o esta parte introduce un poco más. O sea, literal, 2 frases sobre 3 horas de lectura de 20 páginas, ¿no? Y la vez siguiente lo leía y me hacía poquísimos comentarios, pero coherentes. O sea, recordaba perfectamente lo que le había leído una semana o 2 semanas antes, y recordaba perfectamente cuántos párrafos o frases había cambiado, expresiones, etc. O sea, comento también sobre lo que dijo el doctor Canales. Yo también lo he visto muchas veces cansado, rendido, pero en otros momentos, tal vez más raros. Una vez cada 2 meses, el doctor Enrique estaba ahí presente al 300%. En una ponencia, en una clase magistral que ha dado en la Facultad de Comunicación, invitado por Flor de Lis Mendoza, dio una clase magistral que dije, wow, búsquenla, está en Facebook, la voy a compartir en mi página. Yo estaba ahí presente y dije, wow, este es el doctor Pérez al 300%. Lo mejor que ha dado el doctor Pérez en 2 años de seminarios de investigación y de seguir mi tesis concentrado en un día que sí, despertó, la medicina le cayó bien, las fuerzas funcionaron ese día. Yo pienso que era una persona muy compleja, y en su complejidad estoy de acuerdo que convivían una gran parte de estoy cansado, ya me aferro a la promesa que le di de seguirlos hasta el fondo de su tesis, o me pensiono o desaparezco de otra manera, o quién sabe, pero de vez en cuando tenía la voluntad de seguir dando y recibiendo de sus alumnos, no solo los 2, sino todos los que lo veían, lo saludaban con gusto, vivía también del reconocimiento que le daba la gente, etc. Y a final de cuentas, lo que pasa no se juzga, ¿no? Lo que se ve no se juzga, y entonces, ok, se fue y probablemente ganó la parte que quería hacerlo de sí. Pero sí pienso que en su complejidad hubo también muchos momentos en que quería seguir dándonos, quería seguir viendo nuestros pasos o dándonos empujones para decir adelante. Ahora nos tocará sin sus empujones, y termino con una visión global sobre él a partir de un chiste popular, no, ni sé el origen, infórmenme si lo saben, que se dice que la historia del mundo y del pensamiento está formado a través del pensamiento sintético de 6 judíos. Es una banalización, pero se dice que Abraham dijo todo es Dios, Moisés dijo todo es ley, Jesús dijo todo es amor, Freud dijo todo es sexo, Marx dijo todo es poder, y Einstein dijo todo es relativo. Exacto. Yo siento que sin ser judío, sin ser religioso, sin ser judío, el doctor Pérez habría podido ser tranquilamente el 7º de esta serie, porque lo que nos enseñó con su visión de la hermenéutica es que todo es interacción. Todo en sus enseñanzas de cognitivismo, de hermenéutica, de Husserl, de Ricoeur, es siempre fuertemente marcado en el signo de la interacción, en el signo de la interacción. Y esa es la enseñanza sintética de un hombre tan complejo y que me ha dado, y pienso nos ha dado mucho. Gracias. Le agradezco a Victoria y a Patti que se hayan dedicado este tiempo para Enrique, y pues toda la gente que apoyó y estuvo pendiente de su estado de salud. Muchas gracias. Bueno, a ver, pues yo soy el menos académico, yo soy una persona que ha sido amigo de Enrique durante poco más de 25 años, cuando éramos jóvenes y bellos, tanto él como yo. Entonces, pues escribí algo breve. Si algo compartíamos, Enrique y yo, era como el gusto por la fantasía. Entonces, bueno, él era un devoto del Señor de los Anillos. Y de hecho me acordaba que justamente él en algún momento, en algún seminario, cuando hablaba de narratología cognitiva, citaba a Turner y hacía esta pregunta de cómo es posible que juntemos el mundo de la fantasía y no lo confundamos con el mundo de la realidad. Y bueno, creo que él daba una respuesta justamente
y ahí sí contrasto un poquito nada más con Juan Carlos, con que pues, tal vez su obra maestra no es un texto, ¿no? Es un discurso que puso en práctica. Voy a leer esto y un poco en ese tono de esos contrastes que de repente hablamos sobre Enrique, de esa complejidad que a veces nos cuesta más a nosotros comprender que a la misma persona que está en una condición de ser comprendida. Entonces, bueno, pues la titulé como El blues de Enrique. Bueno, Enrique nació siguiendo la tradición de la tercera edad del sol, pero ahora, en los tiempos del esplendor del hombre, justo después del fin de la Guerra del Anillo, a él le correspondió forjar su propia aventura, portar su propio anillo y combatir nuevas batallas. En ocasiones, a pesar de esa investidura tan particular, esas gabardinas que parecían ser siempre la misma, los lentecillos que resaltaban esos ojos un poco caídos, un calzado de caballero, se mimetizaba y se convertía en un explorador del subsuelo, acumulando diferentes tipos de riqueza, gatos, figurillas de búhos, música y libros, entre otras cosas. A veces, frente al grupo de amigos, él era el mago gris lleno de paciencia, paternidad y afecto. Eso sí, siempre transparente, claro, y creando nuevos horizontes a partir de la hermenéutica y sus clases de fenomenología. Despertaba el interés sobre las teorías estéticas a partir de la cotidianidad y de ejemplos en gatos, en Mickey Mouse o en Star Wars. O hablar de la Tierra Media representada perfectamente en la Guernica de Picasso. A veces la imagen de guerrero imbatible aparecía como su sombra. A veces era ese elfo inmortal, lleno de sapiencia y de gran precisión en sus comentarios. A veces ese pequeño hobbit travieso y curioso. Todos ellos a veces al mismo tiempo. Conocí a Enrique en una fiesta rodeado de gente que lo quería mucho. Algo así como unos 20 años o más tal vez. Contaba chistes, reíamos. Inmediatamente me sentí cercano a él, por lo cual admito, de manera desgarbada le decía Enrique, o en ocasiones nos veíamos en las calles, en el centro y cruzábamos un par de palabras. En esas fiestas, curiosamente, Enrique no era diferente a ninguno de los que estábamos ahí, tal vez todos estábamos locos. En ocasiones, y justo como en esas fiestas, una mirada por encima de los anteojos y una mueca medio sonriente aparecía. Hacíamos alguna broma y nos despedíamos con el gusto de habernos visto, pero también de volvernos a ver. Cuando tuve la oportunidad de ingresar al posgrado en Ciencias del Lenguaje, no dejé de sentir esa cercanía, pero comencé a entender que dentro de cada chiste y plática o anécdota había una lección profunda. Y aunque se trataba de él y su forma de entender este mundo, era una invitación a reentenderme y reconocerme. Lo cito a él: apropiación es una nueva forma de ser en el mundo, y nosotros nos apropiábamos de su conocimiento. Justo eso, Enrique nos ofrecía la oportunidad de apropiarnos de nosotros mismos, de nuestra historia, de nuestra historicidad, de nuestros propios discursos. El mago renacía en cada sesión del seminario, pero también nuestra relación se hizo estrecha, justo como pasó con varios de nosotros. Al mismo tiempo, yo veía con más cercanía sus batallas contra orcos y magos, donde a veces era vencido, a veces salía victorioso, y donde siempre había Sam sagaz que alguna palabra de aliento o de impulso le daba. Se rodeó de magos, de elfos, de hobbits y de humanos que fuimos sus aliados en alguna batalla u otra. Fuimos su familia y él era la nuestra. Fue de nuestra comunidad y nosotros de sus comunidades. Está claro para mí que el mundo de Enrique fue tan grande como él quiso, donde la realidad y las fantasías coexistían, justo como Turner lo decía, donde los diálogos de Ricoeur, Gadamer o Varela se entrecruzaban con el élfico, el Wookiee y con los cantos de sus Vocaloids, Iroha y Yukari, sus consentidas, y que aún permean en los que lo queremos. ¿Cómo lograba hacernos digerir tanta complejidad en un comentario tan breve? Supongo que esa capacidad de abrirnos su propio universo nos permitía dicha accesibilidad a nosotros mismos, para después crear nuestros universos. Enrique apareció en mi vida en un gran momento de la suya, y creo que se fue a pesar de todo en otro gran momento, donde tenía un gran número de gente que lo quería, que lo queremos, que lo cuidó, que a pesar de su temor hacia la soledad se vio rodeado de todos ustedes, sabiendo que al fin, después de la gran guerra del anillo,
él podía descansar y que sin querer, tal vez, hizo una nueva comunidad del Anillo y que esa comunidad lo acompañara hacia su camino hacia las tierras imperecederas, hacia Aman. El doctor Enrique juntó tanto a elfos, magos, humanos, hobbits alrededor de él para acompañarlo en esta última aventura. Siempre supo de ustedes que estuvieron pendientes de él, así como cuando él se preocupaba por nosotros y donde, como dijo aquí mi querida amiga la doctora Andrea Vázquez, sacó lo mejor de nosotros. Finalmente, Enrique, destruiste el anillo y nos has dado paso para continuar nuestras propias aventuras en este mundo con un nuevo sol, un nuevo horizonte. Gracias a ti, amigo querido. Sobre la memoria y más con el subtítulo de Emociones y Memoria, obviamente me he visto perturbado y afectado por lo que implica estar hoy aquí haciendo un homenaje que para mí es la primera experiencia que no solo estoy en un tipo de eventos como esto, homenajeando a quien fue más que un maestro para mí, y debido a mi inexperiencia en este tipo de eventos, no sabía lo que una crítica sabia podría aconsejarme acerca de lo que debería expresar o no en un evento como este. Había escrito algo, pero como siempre el doctor Enrique criticaba mucho mi manera prolija de expresarme oralmente. Lo deseché pensando de que efectivamente no sería el día de hoy en el que pudiese corregirme. Y lo primero que quisiera indicar, más allá de lo que se podía extraer como ser humano, es que para mí como mentor, lo que más agradezco en ese sentido fue que lo que más aprendí con él es que si algo sirve de acicate para una sociedad, efectivamente es montar guardia contra la decadencia. Y su espíritu crítico me enseñó eso. Efectivamente, era de los profesores en los que no tragaba entero, en los que servía como punto de tensión, no solo para sus estudiantes y asesorados, sino para colegas mismos. Es decir, era aquella persona difícil que era el oficio en realidad de ejercer la filosofía, es decir, de ser un tábano en la sociedad, de ser alguien crítico. Eso, aunado a su capacidad multimodal de enseñarle a uno mirar con un caleidoscopio desde diferentes perspectivas, no solo la vida, sino problemas filosóficos, es algo que agradezco infinitamente. Quizás no tengo los años de haber conocido a Enrique como muchos de los que hoy aquí están presentes y quizás llegué ya en el último periodo de vida, pero creo que eso también fue bastante útil para ambos. Es decir, alguien que necesitaba tener a un estudiante joven y un estudiante que necesitaba toda la experiencia acumulada del doctor Enrique. Quizás en ese sentido también él dio todo lo mejor que pudo como un padre o un hijo y quizás recibió obviamente de un hijo todo lo peor que uno en la juventud puede darle a un padre. Y para no alargar esto, debido a que efectivamente por cuestiones de sensibilidad no pudiese expresar más allá que amor, me gustaría hoy decirle que como militante de la filosofía y del espíritu crítico, hoy pues le rindo armas. Como estudiante e hijo, pues le rindo pleitesía y que como amigo siempre va a estar aquí palpitante el corazón. Muchas gracias. Yo creo que es importante rastrear en su trayectoria algunos aspectos que pueden darnos algunas pistas para tratar de entender todo esto. O sea, creo que estas distintas miradas, estas distintas formas de aproximarse a todo, y se deben en múltiples sentidos por su formación o por su deformación, como diría él. Digamos, en primer lugar, él hizo una licenciatura en ingeniería. Entonces, y confesaba que esa carrera no la cursó por su gusto, sino por darle un poco de gusto a los padres. Entonces, tan pronto pudo, pues se fue al ámbito de lo literario. Así que terminando ingeniería y habiendo cubierto el requisito paterno,
se fue a la Facultad de Filosofía y Letras, a la licenciatura en Lengua y Literatura Inglesas, en donde, cursó, y obviamente desde un principio su gran tema era la investigación de lo literario, pero desde un ángulo distinto al que normalmente se practicaba en esas épocas en la UNAM. O sea, estoy hablando de finales de los 70s. Entonces, él recibe el título de licenciado en Lengua y Literatura Inglesas, pues trabajando este tema del que están hablando ya, el tema de la misión de búsqueda en The Lord of the Rings. Creo que eso lo marcó muchísimo, pero sobre todo también por la parte metodológica, es decir, él se fue totalmente siguiendo el rastro de Campbell y su libro magnífico de El héroe de las mil caras. Entonces yo creo que de ahí le quedó el tatuaje, y por eso tenía 1000 caras de investigación, 1000 caras de todo. Y entonces tenemos ahí a más bien un antihéroe de las 1000 caras, pero digamos, creo que fue interesante. Posteriormente realiza cursos en la maestría y mismo en Filosofía y Letras, en el mismo departamento, en Lengua y Literatura Inglesas, donde, pues ahí sí ya compartimos cursos, y sobre todo con el doctor Dieter Rall, con quienes empezamos a meternos en todo este asunto de literatura comparada, con este enfoque sobre todo a partir de Ingarden y compañía. Y entonces, digamos, de ahí él toma vuelo y se lanza a la Universidad de Toronto, donde cursa el doctorado en literatura comparada, con especialidad en fenomenología y hermenéutica. Ahí trabaja con Mario Valdés, o sea, que también es otra figura que lo marcó mucho. Y bueno, parte de ello puede apreciarse en su tesis de doctorado, The Spectrum of Consciousness in the 20th Century. Un trabajo bastante interesante donde revisa y hace unos comentarios críticos sobre justo estos autores centrales de la fenomenología y la hermenéutica. Al concluir el doctorado en Toronto, se viene directo a Puebla y empieza, digamos, toma parte en el grupo de discusión que dio lugar al programa de maestría en ciencias del lenguaje. En ese momento, ese departamento de maestría en ciencias del lenguaje pues estaba en la Facultad de Filosofía y Letras. Y entonces tuvo el que también impartir cursos en la famosa LELE, la Escuela de Lenguas y Letras, y era bien interesante porque pues ya lo conocemos. Obviamente no eran Lele, sino eran Lelos, todos los que pasábamos por ahí. Pero bueno, posteriormente, cuando se funda el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, pues bueno, en la maestría nos pasamos de inmediato, formamos el primer posgrado de este instituto, y obviamente también Enrique pasó a formar parte de este nuevo cuerpo académico. Digamos, un poquito para ilustrar sus áreas de investigación, sus intereses y toda esta serie de prácticas que tenía él en cuanto al abordaje de la experiencia, pues conviene recordar el hecho de que sí es cierto, trabajó fenomenología del discurso, que empezó sobre todo trabajando en el ámbito de la semiótica, abordó siempre, fue su gran pasión, el estudio de todos los modelos de explicación semiológica,
y que en ese sentido no era raro encontrarlo discutiendo cosas sobre lenguaje, experiencia, intersubjetividad, y sin olvidar desde luego su línea literaria con la teoría de la recepción, la poética de Roman Ingarden, la filosofía de Merleau-Ponty, y sobre todo otra obra que también lo marcó fue la obra de Hayden White, Trópicos del discurso, que es curioso, o sea, estamos hablando de los años finales de los 80s, y que obvio este tipo de aproximaciones, pues en México no había en muchísimas partes. O sea, en ese sentido, creo que una de las grandes aportaciones de Enrique a este programa pues ha sido justo eso, el poner en el centro de la atención de la formación de investigadores, entre otras cosas, estas líneas. Posteriormente, se metió mucho más con las ciencias cognitivas, Maturana, Varela, pero sobre todo von Förster, y con esto que le apasionó, los sistemas complejos adaptativos. O sea, creo que ahí es donde encontró el nicho que le interesaba más, puesto que le permitía abordarlo justo desde muchísimos ángulos, incluso desde la ingeniería que él había estudiado en la licenciatura. Y entonces, a partir de ahí, se lanza a hacer trabajos ya muy, muy complejos sobre history, historicity and the self. Siempre fue interesante este asunto. Él estuvo muy preocupado por el yo, por el sí mismo, pero curiosamente no visto desde ese yo, sino visto desde esta otra serie de sistemas complejos, y ahí es donde, pues la verdad, muchos nos quedamos perdidos porque nos quedamos en la mera complejidad de todo lo que estaba planteando o proponiendo. Y bueno, nada más para dar otro ángulo de estas múltiples facetas de Enrique, pues no debemos olvidar que coordinó el posgrado entre 2001 y 2004, y que bueno, fue bien interesante tenerlo como coordinador. Cada coordinador ha dejado su huella en la coordinación. O sea, teníamos a algunos que se iban más por el lado de lo que se necesita, que esté muy bonita, muy bien ilustrada y muy simpática la coordinación, pero obviamente Enrique lo que llevó, ¿qué fue? Medicamentos. Así es, entonces sí, nos dotó de un bonito botiquín y todo perfecto. Pero bueno, nada más para concluir, bueno, recordar sus líneas de investigación, y que dieron lugar a trabajos de tesis muy, muy disruptivas, pero en ese sentido también muy creativas, innovadoras, y abriendo muchas ventanas, como esto del narrarse la identidad, el trasfondo intertextual, las situaciones límite, de la comunicación humana, que era otra de sus pasiones. Y eso creo que nos da una idea del significado de su presencia en este posgrado. Creo que marcó mucho, en gran parte, toda la línea, digamos, la orientación que tomó el área de semiótica, en gran medida fue impulsada por Enrique. Posteriormente, todo este otro aspecto de esta visión o este interés por integrar a nuestros programas los asuntos de los sistemas de la complejidad, la teoría de los sistemas y todo esto, pues bueno, siempre estuvo muy presente en toda su discusión con alumnos, con los maestros, y bueno, pues eso todavía nos falta por complementarlo. Muchísimas gracias. Creo yo que una semblanza de Enrique
No pude estar mejor. Muchas gracias a todos ustedes. Pero ahora no sé si alguien quiere tomar la palabra y un poco compartir una memoria, un recuerdo, ya que estamos, con la finalidad de que, como lo sugirió Enrique, ¿no? Esto, apropiarse de la vida de Enrique, de sus recuerdos, es una especie de renacer. Y así espero que sea, que renazca el recuerdo de Enrique diario, cotidianamente, en cada clase, en cada seminario, ¿no? Vamos son 5 minutos de video, tengo entendido. Entonces, mientras les encargo que vayan preparando esa memoria. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Or did you exchange a walk-on part in the road for a lead role in a cave?
Izumi quiere agradecer a todos nuestros suscriptores de YouTube por ser tan asiduos y también por el Día Internacional del Gato. Muchas gracias a todos y no dejen de mandarle mensajes de felicitación. Saludos. Agradecer este video tan conmovedor a Javier Camacho. Muchas gracias. ¿Quién quiere ser primero? Un día en un congreso en Dinamarca, salgo después de la ponencia y una persona me dice, ¿eres tú Victoria Pérez? Digo, sí, porque yo vi que hay una persona de México, me asomé y no hay ninguna morenaza. Y es porque cuando yo entré, cuando el doctor Enrique era coordinador de posgrado, y mi apellido y nombre es Victoria Valentina Khvastova Kalachova de Pérez. Y Enrique, como ya lo conocen, dijo, es muy complicado. Aquí vas a ser Victoria Pérez. Estoy escuchando que no soy la única a quien bautizó. Entonces, ¿quién quiere seguir? Nada más quiero decirles así, que el doctor Enrique nos daba el 300% a nosotros los alumnos. La última clase que nosotros tuvimos con él a la maestría se sorprendió mucho al llegar porque éramos 17 los que nos inscribimos a esa clase. Dijo, estaba totalmente sorprendido, estaba bien contento y nos dijo, ahora sí le voy a tener que echar ganas, porque si estuvieran aquí nada más mis tutorados, pues me la llevaría mucho más tranquilo, pero aquí con tantos alumnos, ahora sí me tengo que esforzar. Y esforzarse pudo, porque siempre nos decía que se sentía muy contento al venir con nosotros. Hubo nada más una anécdota chiquita, porque a mí me da mucha risa cada vez que me acuerdo. El profesor Enrique, en una clase llegó un compañero de nosotros, Jorge Fierro, se sentó hasta atrás, traía un tupper enorme de ensalada, sacó la salsa para comer. El doctor Enrique lo vio y le dijo, Jorge, tú no puedes comer. Nos vio a nosotros las compañeras y dijo, pero las señoritas sí pueden comer. Desde que yo conocí al doctor, desde el propedéutico, dije, esta es una persona muy extraña. Es una persona, creo que al principio se muestra demasiado hostil, tiene unas palabras un poco crueles, pero es fan, bueno, no es fan, le encanta Mickey Mouse. Y yo así de, ¿qué onda? Comentarios muy extraños de repente, que estaba fascinado hablando de Riquet, de hermenéutica, y de repente, ¿y el anime? Y sacaba un comentario medio extraño del anime también, y empezaba a recomendar películas, cosas infantiles, y de nuevo regresaba otra vez a Riquet, de nuevo regresaba otra vez a los teóricos, a los temas, y de repente sacaba otro comentario extraño, y así era Héctor Enrique. Y también la primera vez que me acerqué a él para pedirle un consejillo o algo sobre algo que había escrito para enviar un trabajo a una ponencia, él me dijo, está muy feo, pero yo creo que sí lo aceptan. Y sí lo aceptaron. Y después también al final, pues él todo el tiempo mostraba como comentarios que antes de decirle un comentario chistoso, como que él se reía solito y después lo decía y sin querer te reías porque se había reído a él. Entonces, no sé, creo que pude convivir con él. Alguna vez le hicimos todos varias preguntas de qué pensaba, lo que hacía. Y él siempre dijo que odiaba juntarse con las personas de su edad porque eran muy aburridos. Él disfrutaba estar con gente joven. Estábamos en clase y le gustaba hablar sobre los juegos de mesa porque le encantaba jugar juegos de mesa, por lo menos así. Nunca jugué con él. Alguna vez me invitó, pero no fui, evidentemente. Y pues nada, creo que yo soy uno de muchos que lo conoció desde muy, muy lejos, que lo vi tan lejos como cualquier otro, a pesar de que estuve ahí en sus clases, a pesar de que hablé con él. Creo que, no sé, es una perspectiva que una vez platicando con Nino, así medio me dejó como que realmente era muy complicado que alguien lo pudiera conocer muy, muy de cerca. Quizá él mismo ponía esta pequeña barrera y
Y pues nada, yo me alegro mucho de haber sido su tutorado, de haber trabajado con él, de las pequeñas pláticas que tuvimos sobre mi tesis, sobre algún libro, sobre lo que él pensaba de él mismo, sobre lo que pensaba de mí. Y pues nada, ahí pues siempre hay personas que dejan un hueco de broca. Y pues nada más. Lo que más era importante para él era su gato, siempre nos hablaba de su gato. Y posteriormente, cuando pasó el tiempo y después en la Casa Amarilla tuvimos oportunidad de estar como compañeros y siempre, ¿sabes?, seguía hablando del gato. Era una parte interesante y era una persona muy amigable, amistosa, era una persona con un bagaje cultural muy grande. Como dice el compañero, sí, le gustaba hablar con mucha gente. A mí siempre me trató muy bien, siempre fuimos compañeros y siempre cuando iba a visitarme a mi oficina decía: tú tienes muchas cochinadas aquí, tienes aquí un museo, eso no sirve, cuando venga el temblor se va a caer. Y sí, se cayó cuando fue pero bueno, fue así como profeta. Sí, a mí sí me llegó mucho su deceso, porque sí, pues nadie pensaba que fuera tan... Pues yo lo veía con una gran vitalidad y era, bueno, fue complicado, sí. Yo lo recuerdo muy bien y esto pues me ha dado ánimos, porque todos tenemos, y bueno, ahora yo tengo gatos y me acuerdo siempre de él, ¿no? En la forma de cómo hablaba de él y cómo los trataba como si fueran personas, ¿sí? Y yo decía yo en mi época, bueno, es que los gatos qué, pero ahora como tengo 2 gatos, pues ya también como que lo entiendo, ¿sí? Ese sería mi aporte. Recuerdo que desde el propedéutico hizo un comentario en el que nos decía: volteen a ver al que está al lado, al que tienen al lado, porque ese es su enemigo y contra él van a competir. Y después nos dio mucha risa que muchos que estábamos sentados juntos entramos a la maestría. Y no fue tanto que nos bautizara, pero gracias a eso una amiga y yo nos decimos enemy. Todo el tiempo nos decimos que somos las enemigas. Y cuando nos dijeron, pues busquen un asesor, vean quién los va a asesorar, quién va a dirigir su tesis, primero yo tuve la idea de ir con la doctora Victoria, porque yo quería hacer como un estudio de identidad del coleccionista de arte. Y la doctora Greathouse, cuando me escuchó, me dijo: ¿y por qué no le dices al doctor Enrique? Y yo como de, pues sí, le voy a preguntar. Y lo atajé en la escalera. Él iba saliendo de la clase y le tapé el paso de la escalera y le dije: oiga, doctor, ¿y cree que se puede hacer este tema? Y el doctor sí se puede. Y yo, ok. ¿Y cree que me puede asesorar? Sí, métete a la clase. Y yo, bueno. Y los cursos que tomé con el doctor Enrique, la primera clase en la que entré e íbamos a ver a Paul Ricoeur, bueno, sentí que me iba a explotar la cabeza. Vengo de una formación de enseñanza del inglés y pues allá no nos dan filosofía, no nos daban a Paul Ricoeur, nunca nos dieron a Husserl. Entonces cuando entré a su curso me quedé de, Dios mío, ¿qué acabo de hacer? ¿En qué me acabo de meter? Y nada más éramos 2 compañeros. Después se integraron más compañeros, cosa que agradezco mucho, porque así nos repartíamos las lecturas y yo tenía más tiempo de relajarme y asimilar todo lo que pasaba. Y le agradezco mucho porque él me fue dando esas bases para o sea, meterme en tiempo y narración, ver los 3 libros de tiempo y narración con él. Creo que fue ha sido uno de mis más grandes logros académicos. Y recuerdo que su clase para mí era de la más agradable, porque juntábamos las mesas y yo llevaba fruta, llevaba galletas y siempre llevaba algo para que comiéramos y conviviéramos, y se sentía como una tertulia entre el profe, nosotros los compañeros. Estábamos viendo la teoría de la recepción
y aplicaba, siempre nos puso ejemplos de películas, de series. Gracias a él y a Iraíz vi Perfectos Desconocidos, vi La chica del tren. O sea, así fue una gran formación también en cultura pop, que le agradezco mucho. Y sí, aunque uno diga, bueno, pues nada más lo conocí 2 años, si uno lo piensa, tal vez no fue tanto tiempo, pero sí le llegué a agarrar mucho cariño, porque, pues como les digo, yo me divertía mucho en su clase, le llegué a contar de mis 12 tortugas, platicábamos de tortugas, llegamos a platicar de caballos, llegamos a platicar de anime, porque a mí también me divierte mucho el anime. Y no sé, o sea, como decía Edwin, o sea, hay gente que te deja una huella. Yo creo que él fue una retroexcavadora, porque sí, sí lo quise mucho y qué bueno que todos estemos aquí reunidos para recordarlo y para pues contar todo esto, hacerlo así de manera tan espontánea, tan informal, como a él le hubiera gustado, porque pues así era él, era de esas personas brillantes, pero como que no dejan de disfrutar de esas cosas, de las cosas mundanas, que saben divertirse, que saben que no nada más, que no todo es ópera, que no todo es el intelectualismo, que se saben divertir. Y bueno, pues creo que sería todo. Gracias. Les agradezco mucho a todos por esto. Yo con Enrique, bueno, yo y mi mamá, tuvimos muchas vivencias bonitas. Y Enrique era una persona con la que yo podía platicar de cualquier cosa, aunque fuera tonta. Siempre me regañaba, me expresaba muchas cosas. Los gatos, aún todavía, lo extrañamos mucho. Es difícil. Les agradezco mucho por todo. Y pues también agradezco el tener amistades que él pues compartió con nosotros, que son todos ustedes, y que siempre pues vamos a agradecer su apoyo, su amistad, todo. Muchas gracias. El doctor Enrique yo lo conocí por añadidura de Andrea y fue muy conmovedor cómo se fue, porque creo que fui de las personas que tuvimos menos tiempo de convivencia con él, pero de una calidad que me ha dejado una huella en el corazón. Entonces, bueno, una anécdota que quería contarles es que la primera vez que fui, de las pocas veces que me tocó ir a su casa, y estaban Nino, Andrea y algunos otros, y se pusieron a platicar de fútbol, y el doc hizo una cara como de fastidio, y entonces me di cuenta de eso y le empecé a preguntar de algunas cosas que había en su casa, como el telar de cintura que tiene o está colgado en la entrada, y de algunas vasijas de cerámica, y entonces empecé a ver que tenía muchas similitudes en gustos conmigo, y estuvimos platicando muchas cosas que nos hacían afines, ¿no? De textiles, de música, de danzas, que yo no me imaginaba que también podía albergar una persona tan intelectual como él,
que a su lado yo decía, pues no puedo ni verlo a los ojos porque para mí es una gran persona y lo que yo hago son cosas, como dice él, y yo me sentía tonta, ¿no? y darme cuenta cómo tenía ese abanico de posibilidades enfrente de aceptar cualquier cosa que fuera nueva para él, era bueno y no era tonto, ¿no? Entonces me encontré platicando con él de danzaterapia, de arteterapia, y después de un rato volvimos a la mesa y él inmediatamente subió a su casa, subió al segundo piso y bajó con una bolsita como del doctor Chapatín y me dijo, toma, yo creo que esto te va a servir más a ti que a mí. Y la primera vez que fui a su casa me regaló toda una discografía de música folclórica que había recolectado a través de sus viajes. Y yo me sentí muy, muy afortunada. Y cuando salimos de ahí y le platiqué a Andrea, bueno, más bien le llamé la atención por hablar de fútbol en la casa del doc. Me dijo, ¿pero por qué? Dije, porque lo odia, que no lo sabías. Y me dice, ¿cómo? Jamás nos los dijo. Le dije, pues a mí me acaba de contar. Y entonces empezamos a hablar de cosas que nos habíamos contado. Y me dijo, Andrea, es impresionante que tú has venido una vez a su casa y sabes más que yo, que llevo meses en el doctorado. Entonces creo que de alguna manera desde la primera vez que nos vimos había como un sentido paternal, o yo lo percibía así, de él hacia mí, un sentido paternal en el aspecto intelectual y en el aspecto artístico, y la verdad eso no creo haberlo visto en muchas personas en mi corta vida. Y pues solo quería compartirles eso. Entonces, la próxima vez que vayan a la casa de alguien, asegúrense si le gusta el fútbol. Saludo, Enrique, donde quiera que estés. Y entonces quiero comentarles la manera en que hace muchos, muchos años conocí a Enrique en una fiesta del instituto, pero no era una fiesta como las que se ocupan ahora, que se renta un salón y hay grandes mesas y el banquete dispuesto. Era una de esas rústicas reuniones en las cuales hacíamos la reunión en casa de algunos de nosotros y pues llegábamos y tal vez, no recuerdo siquiera si cooperamos o fue alguien muy dispendioso para invitarnos a todo, pero recuerdo que compartí el asiento junto a él, así por circunstancias de dónde nos íbamos a colocar. Y la charla que nos acercó fue nuestra colección de tarots. Claro, entonces empezamos a observar el mundo desde ese mirador, desde el tarot. Y a partir de ahí, años fueron y vinieron y nuestras charlas eludían lo académico. Y ahora lo lamento mucho, pero bueno, ahora cuando después lo he conocido colateralmente y de maneras conexas, me encuentro que tengo muchas lecturas en común con él y muchos personajes a quienes admirar o no, que comparto con él. Pero esa fue la primera y nos fuimos acercando mucho. Aunque eran como bolas de billar nuestras vidas, de pronto entrechocábamos y eran charlas de banqueta, charlas en reuniones del instituto, charlas fortuitas. Usualmente las de banqueta se nos daban muy prolijas. Entonces, en una de estas charlas hablábamos de cosas diversas, pero quedó de hacerme una entrega a mi correo electrónico de unas novedades de las que les voy a contar. Y me encantó. Cuando llegué la oí una y otra vez, porque fueron sus composiciones musicales en los Vocaloids. Y entonces estaba yo, la seguía, y entonces decía, ¿y qué más has hecho? ¿Y qué más has hecho? Y entonces, desde que fue la música clásica hasta Rata de Dos Patas. Sí, entonces me encantaba tener el contacto con ese Enrique, con el que establecí una relación absolutamente fuera de la academia. Siempre dije, ¿cuándo comienza tu siguiente seminario? Y lo ponía en los mismos horarios en que yo daba uno. Así que jamás pude pisar su aula como me hubiese gustado tanto. Creo que voy a tener que recurrir a algunos de sus alumnos ahora para que me pongan al tanto de cómo era esa historia. Luego, la otra forma de acercarnos en algún momento fue muy en un
momento, digamos, posiblemente de búsquedas de otras realidades, porque acabamos coincidiendo con una medium. Así que ambos nos conseguimos una cita y allá fuimos. Y claro que nos quedamos a escuchar lo que uno y otro, lo que a uno y a otro nos dijo la señora. Y salimos, bueno, estrechamente hermanados, ¿no? Entonces desarrollé mucho cariño por Enrique y porque, bueno, con él no compartí nunca una palabra académica, pero fueron el puro lenguaje de la emoción, del sentimiento y del recuerdo, que es como ahorita pasar otra vez por el corazón. Así que qué bueno que estamos en tu honor, Enrique. Gracias, chicas, por habernos convocado. Bueno, efectivamente, Nidia, gracias, doctor Enrique. Para mí siempre era doctor, y es doctor más bien. Me decía, háblame de tú, pero siempre fue doctor Enrique. Si alguien más quiere compartir sus experiencias. A pesar de ser el profesor, el doctor, una persona un poco decepcionada por la vida, un poco amargada, un poco triste por cómo es la vida y cómo le había ido a él. Sin embargo, en su acidez nunca faltó respeto a nadie. Yo siento que siempre era muy claro cuando amaba y disculpen, hoy no tengo ganas de amar a nadie, ¿no? Y así era muy claro en este lenguaje. E incluso entre estos dos binarios raíles de amor por el mundo, respeto, que para mí el respeto es la primera forma de amor, y al mismo tiempo salía su sarcasmo, ¿no? Sus chispas de humorismo brillantísimas porque inesperadísimas, ¿no? Y entonces cierro con una de las últimas chispas que me ha dejado en nuestros mensajes, cuando teníamos compromisos o simplemente quedábamos así. Tuvimos, Nino y yo, sesiones, o durante lo del sismo que estuvo cerrada la universidad, tuvimos sesiones del doctorado, que fuera tesis, anteproyecto o los libros que estamos estudiando en su casa. Y una vez le escribo un mensaje unas horas antes diciendo, entonces sí, quedamos en su casa, sí, a las 10, etc. ¿Quiere que le lleve algo? Digo, pasó y por algún momento. Y él, un mensaje, sí, faisán glaseado. Es con esto que quiero cerrar mi recuerdo personal aquí en este contexto del doctor. Bueno, pues, ¿alguien más quiere compartir? Y si no, todavía hay otro evento que ahorita les dice a Victoria, pero yo sí quisiera cerrar esta ronda de participaciones dándole las gracias a Gerardo, porque fue a través de Gerardo que, no sé, se armó en mí un amor por estas cosas que luego entre Enrique y Gerardo me abrieron muchísimas posibilidades. Y la mejor lección de Enrique para mí fue que me enseñó a interpretar, me enseñó a ser intérprete, a traducir. Y eso, bueno, puedes hablar todas las lenguas del mundo que quieras, pero no todo el mundo sabe interpretar, ¿sí? Y con eso, pues, no sé, muchas gracias, Gerardo, muchas gracias, Victoria, muchas gracias, Juan Carlos, Mani, a todos ustedes, y pues vamos a seguir hablando de Enrique. Bien, gracias. Bueno, agradecemos a todos su interés, su presencia en este homenaje y en general en el marco del 8º Simposio Internacional de Estudios sobre la Memoria. Doctor Enrique también ha participado bastante, llegó a impartir una plática magistral. De alguna manera la debemos a él porque el evento se lleva a cabo en el marco del proyecto apoyado por la VIP, que yo soy responsable de ese proyecto, pero doctor Enrique formaba parte también de ese proyecto. No llegó a concluirlo,
pero con una publicación lo vamos a hacer. Esa publicación va a ser en honor de Enrique. Gracias y los invitamos al patio donde ya huele a comida rica.